Recuerda que nuestro sistema está volviéndose cada vez más complejo, pero gracias a la forma en la que estructuramos las funciones, es más simple y entendible la manera en la que un robot trabaja a nivel algoritmo. Y nosotros lo denominamos nivel algoritmo por simplicidad, pero en el mundo del desarrollo de software es conocido como back-end, el cual establece la funcionalidad de un sistema y posteriormente es conectado a la interfaz gráfica o front-end. Si te gustaría diseñar una interfaz para robots con Python, mándanos un mensaje y agregaremos más clases a esta certificación sin costo alguno. Mientras tanto, recuerda que nuestro objetivo como programadores es diseñar algoritmos o el back-end de forma eficiente para una correcta funcionalidad del robot. Esto nos llevará a hacer pequeñísimas modificaciones en algunas secciones de nuestro código que ya hicimos en clases pasadas. Primero recuerda que nuestro robot es creado como un objeto, cuyos atributos son la posición de las articulaciones, la longitud de los eslabones en la cadena cinemática y su nombre. Y estos atributos son utilizados por los métodos para procesar los datos, hacer cálculos, formar matrices o crear nuevos atributos. Cuando creamos los métodos para formar la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg, establecimos que esta regresaría un valor cada vez que fuera llamada. Pero para simplificar la ejecución de las nuevas funcionalidades de nuestro sistema, cambiaremos el método para que éste solamente asigne un nuevo atributo a nuestro objeto. Solamente debemos cambiar el comando return por una asignación self y el nombre del atributo. Esto significa que podremos conocer la matriz de parámetros desde cualquier punto de nuestro código, siempre que el método sea ejecutado antes de llamar al atributo. Esto también puede hacerse con el método que construye la matriz simbólica de parámetros de Navier-Hartenberg. Solamente agrega el resultado al atributo symbolic DH y listo. Funcionará de la misma manera que la matriz numérica. Esto lo hacemos para mantener un código limpio y homologado tanto en la forma numérica de la expresión como en su forma simbólica. Estos cambios permiten que cuando construyamos el robot como un objeto, ya no sea necesario que este atributo solamente sea definido en esa función, ya que podemos llamar al método en cualquier momento y en cualquier punto de nuestro código. No olvides que las articulaciones y longitudes de los eslabones fueron creados como cadenas de caracteres en nuestra matriz. Este dato será muy importante más adelante. Ahora sí podemos crear nuestros nuevos métodos. El primero será la búsqueda del marco de referencia donde se encuentra la enésima articulación. Observa que establecimos que el método depende de la forma simbólica de la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. ¿Pero por qué de esta matriz? La matriz numérica cambia con los valores de las articulaciones cada vez que ejecutas su método, no importa en qué parte del código lo hagas. Pero la matriz simbólica siempre tendrá el mismo resultado simbólico, ya que no toma los valores numéricos, sino los símbolos, y estos se mantienen iguales de inicio a fin. Con esta premisa podemos iterar sobre la matriz simbólica de parámetros de Navier-Hartenberg hasta encontrar la articulación que estamos buscando. Ya que cada marco de referencia está representado en una fila, podemos iterar sobre cada una de estas en un ciclo iterativo for. A diferencia de NumPy, SymPy no puede extraer una fila completa indicando solamente su número, por lo que debemos obtener la primera celda de la fila actual en la que nos encontramos y las 4 celdas subsecuentes. El único paso que nos falta es la búsqueda de esas celdas que acabamos de extraer, que prácticamente son los parámetros que definen al marco que estamos estudiando. Esto se puede hacer al decirle a Python que compare la articulación que estamos buscando con lo que hay en la fila o marco de referencia que acabamos de extraer. Recuerda que las articulaciones fueron almacenadas como cadena de caracteres, entonces debemos establecer que se buscará una cadena de caracteres, por lo que ambos términos podemos convertirlo en cadena de caracteres para asegurar una búsqueda sin errores. Si el algoritmo encuentra la articulación en la fila o marco actual, el ciclo terminará y el método nos regresará un valor. Ahora solamente falta crear el algoritmo que calcule la matriz jacobiana, pero observa que depende de la búsqueda de la articulación, además que también toma los valores del cálculo de la cinemática directa. Pero ¿recuerdas que habíamos agregado una variable a la cinemática directa que almacenaba las matrices obtenidas en cada ciclo de cálculo? Pues esa variable nos permitirá simplificar el cálculo de la matriz jacobiana, ya que solamente debemos ejecutar la cinemática directa una sola vez y tomar esta variable para extraer todos los marcos de referencia sin necesidad de ejecutar el algoritmo cada vez que queramos actualizar una columna de la matriz jacobiana. El algoritmo para construir la matriz jacobiana es muy sencillo, pero vamos a explicártelo paso a paso. Primero
tienes que saber cuántas articulaciones tiene nuestro robot, llamando al atributo correspondiente y utilizando el comando shape, el cual regresa a una tupla de la que solamente necesitamos el primer elemento o elemento 0, de acuerdo con la indización de Python. Este número lo utilizaremos para inicializar la matriz con ceros. Además, será el número utilizado para iterar entre cada columna de la misma matriz. Recuerda que primero debemos buscar el número de marco de referencia donde se encuentra la articulación, y ya que Python comienza su indización en 0 en vez de 1, entonces debemos sumarle un número 1 a la variable joint para buscar la articulación correcta. Con el siguiente punto tenemos dos opciones. La primera es calcular la cinemática directa dentro de este ciclo iterativo, pero como sabemos ya tenemos la variable robotFrames que almacena todos los marcos de referencia cuando el método forward kinematics es calculado. Entonces podemos establecer que antes de llamar a este método debemos calcular la cinemática directa. Esto se realizaría fuera de este pedazo de código. Además, no olvides que debemos extraer los datos del marco de referencia previo, ya que es donde la articulación actúa, mientras que el marco actual solamente está preparado para la siguiente articulación. Con esto definido, al final tenemos que extraer el vector que describe el eje de acción de nuestra articulación y además conocer la distancia entre el extremo de nuestra cadena cinemática y la posición actual de la articulación. Con estos datos podemos construir la matriz jacobiana siguiendo las ecuaciones que vimos en las clases anteriores o en nuestro curso de robótica. Recuerda que las primeras tres filas de la matriz representan el producto vectorial entre el eje de acción de la articulación y el vector donde se propaga su movimiento. Pero recuerda que nuestra articulación 3 actúa en sentido contrario, lo que cambia el sentido de propagación del movimiento lineal. Por esa razón establecemos una condición donde si estamos en la articulación 3, solamente cambiará el signo o sentido de giro de la propagación de velocidad. Esto puede hacerse volteando el producto cruz o dejándolo tal como lo teníamos en nuestra clase, solamente agregándole un signo negativo. Cualquiera de las dos formas es válida. Además, no olvides que Python indiza a partir de 0. Por esa razón, nuestra condición tiene un número 2 en vez de un número 3. En las últimas tres filas de nuestra matriz agregaremos el eje de acción de cada articulación y con esto habremos terminado nuestro algoritmo. El último paso es opcional y solamente elimina aquellos valores muy pequeños dentro de la matriz jacobiana. Podemos probar estos dos nuevos métodos con nuestro robot, ya sea utilizando Visual Studio Code o desde la terminal. Ahora ya estamos listos para estudiar la cinemática inversa, uno de los temas más complejos de la robótica, pero se simplifica si entiendes las bases o fundamentos que hemos establecido en clases previas. Además, siendo alumno de nuestra certificación, recuerda que puedes contactarnos en cualquier momento para cualquier duda que quieras resolver. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.